Me llamo Eduardo Hernández, tengo 70 y tantos, ya perdí la cuenta porque después de los 70 uno ya no anda celebrando años sino mañanas, y vivo aquí, en mi casa, la que levanté poco a poco con mi esposa Esperanza, que ya está con el Señor. Soy viudo desde hace 2 años y desde entonces mi casa suena más, pero se siente más sola, ¿me entiende? El ventilador hace ruido, la tele habla, los pajaritos en el patio cantan, pero falta esa voz que decía Eduardo, ya, siéntate a comer. Y le voy a contar algo que me pasó hace poco y que me cambió, pero primero le digo algo, lo que le voy a contar no es chisme, es una lección. Si usted es papá, abuelo, tío viejo, escúchela. Y si es joven, compártala con sus papás, porque lo que a mí me hicieron, a ningún viejo se le debería hacer. Era un jueves cualquiera, de esos en los que uno ya tiene la rutina bien puesta. Me había hecho mi café de olla, me senté en mi sillón frente a la ventana que da al patio, puse las noticias nada más para acompañar, porque ya todo lo que dicen es lo mismo, pura pelea de políticos. El sol ya se estaba escondiendo atrás de la barda del vecino y el patio olía a tierra caliente, a macetas regadas. Yo estaba contento porque al día siguiente teníamos cena en casa de mi hija Carmen. Era el cumpleaños de su esposo, de Roberto, que cumplía 50. Y uno dice, pues bueno, se le celebra, porque es el marido de la hija. Además a mí me gusta ir a la casa de Carmen porque la ayudé a pagar, yo sé dónde está cada foco, cada tubo, cada puerta que yo mismo barnicé. Entonces suena el teléfono. Veo la pantalla y decía Carmen. Yo pensé, mi niña me va a preguntar si llevo hielo, si llevo pan, si llevo el mole de siempre. Contesto todo contento, ¿qué pasó, mi hija? Y ahí vino la frase. Fría, así nomás, como si estuviera avisando que mañana no hay clases. Papá, se canceló la cena de mañana. No vengas. Así. Sin cómo estás, sin oye, papi, fíjate que, nada. Parecía que le pesaba cada palabra. Yo me quedé callado un segundo porque uno, aunque sea viejo, siente. Y yo sentí que no era una cancelación, era una puerta que se cerraba. Le pregunté, ¿pasó algo, Carmen? Y ella, no, papá, nada grave, es que Roberto no se siente bien, mejor lo dejamos para otro día. Pero la voz no le salía como cuando uno dice la verdad. La voz traía nervio, traía prisa por colgar. Y ahí fue donde me salió lo que Esperanza me decía siempre. Esa mujer me decía, Eduardo, tú traes olfato de perro viejo, tú sabes cuando las cosas no están derechas. Y sí, ese día me volvió ese olfato. Porque mientras ella me decía que no había cena, yo escuché risas atrás, escuché voces, escuché como que movían sillas. Y pensé, ¿cómo que no va a haber cena si ya está la gente ahí? Pero Carmen insistía, no vengas, papá, de verdad, Roberto necesita descansar, yo te llamo la próxima semana. Y ¡pum!, me colgó. Colgué yo también el teléfono y me quedé viendo la pantalla como si el aparato me fuera a explicar. Sentí que algo se me vació en el pecho, como cuando le cierran la puerta a uno en la cara. Mire, yo no soy un hombre que se la pase quejándose, yo trabajé 40 años en la construcción, bajo el sol, con la espalda doblada, con las manos abiertas de ampollas. Yo pagué mi casa peso sobre peso, ayudé a mis 2 hijos a poner las suyas, nunca les negué nada. No soy un hombre flojo ni llorón. Pero ese día sí me dolió. Porque Carmen es mi hija menor. Fue la última que cargó Esperanza en brazos, la última que sacamos en la foto con pastel y piñata, la niña a la que yo siempre defendía cuando su mamá decía no la consientas tanto. Yo la veía y se me ablandaba todo. Y ahora esa misma niña me estaba diciendo no vengas. No, no vengas porque te va a hacer daño el sereno, no. No vengas porque no querían que yo estuviera. Eso es diferente. Esa noche casi no dormí. Me acosté en la cama grande donde antes dormíamos 2 y ahora duermo yo solo, me puse a ver el techo y a oír los perros del barrio. Y le daba vueltas. ¿Será verdad que el yerno está enfermo? ¿Será que invitaron a alguien más y les daba pena? Pero no, algo no cuadraba. Y mientras más lo pensaba, más me hervía una cosa aquí, entre el pecho y la garganta, no de coraje así feo, sino de dignidad. Porque uno como viejo acepta muchas cosas, que ya no camina igual, que ya no oye igual, que los jóvenes hablan más rápido. Pero lo que no debe aceptar es que lo borren. Al día siguiente me levanté temprano como siempre. Me hice mi café, barrí el patio, saludé a doña Mercedes la vecina que siempre anda con sus plantas,
y ahí mismo tomé la decisión. Dije, no, esto no se va a quedar así. Si de verdad cancelaron, pues llego, los abrazo y me regreso. Pero si me mintieron, entonces mañana mismo van a saber que su papá no está tan viejito como creen. ¿Por qué? Porque la casa de Carmen no es cualquier casa. Esa casa yo la vi desde que era lote. Yo fui el que dijo cuál puerta poner, yo fui el que llevó la camioneta con las primeras láminas, yo fui el que pagó al plomero cuando se les rompió la tubería. Esa casa tiene mi sudor pegado en las paredes. Así que si en esa casa se va a hacer una fiesta y no me quieren dentro, al menos me lo dicen de frente. No me sacan con una llamada de 2 minutos. Y ahí termina la primera parte, porque lo que viene fue lo bonito. Me fui a comprar todo para el mole como si nada, me puse mi camisa buena, agarré camino hacia su colonia y cuando llegué, estaba lleno de carros. Pero eso se lo cuento en la siguiente parte, porque ahí fue donde confirmé que el viejo tenía razón. Al día siguiente amanecí con una decisión tomada, y eso que a mi edad uno ya no toma muchas decisiones grandes. Pero esa noche no dormí, y cuando uno no duerme es porque algo se mueve adentro, algo que no te deja tranquilo. Así que me levanté más temprano de lo normal, antes de que el sol asomara detrás de las bugambilias del patio. Me puse mi camisa limpia, planchada la noche anterior, la del cuello duro que siempre uso cuando quiero sentirme digno. Y dije, hoy voy a saber la verdad, cueste lo que cueste. No era por orgullo, era por respeto. Porque cuando te quitan el respeto, te quitan el alma. Fui al mercado de San Miguel, donde siempre compro desde hace más de 20 años. Los vendedores ya me conocen, el señor de las manos callosas que siempre pide los chiles más frescos y la carne más limpia. Saludé a don Aurelio, el carnicero, y le pedí 3 kilos para el mole. Me miró raro, como sorprendido. Otra vez mole, don Eduardo, no que iban a cancelar la fiesta. Me quedé helado. ¿Y cómo sabe usted eso?, le pregunté. Me respondió con una sonrisa medio burlona, pues vino su yerno ayer por la carne y dijo que era para la cena de su cumpleaños, que iba a estar buena la pachanga. Ahí fue donde sentí ese golpe en el estómago, ese que no duele en el cuerpo, sino en el alma. Le pagué sin decir más y seguí caminando entre los puestos con la bolsa en la mano, como si el cuerpo fuera por un lado y la mente por otro. Compré los ingredientes igual, con calma, porque así soy, no me gusta reaccionar con rabia. Compré chocolate, ajonjolí, plátano macho, y hasta un ramo de flores en la florería de mi compadre Joaquín. ¿Para quién son las flores, Eduardo?, me preguntó. Y yo, sin pensarlo mucho, le respondí, para alguien que se olvidó de mí. Me miró sin entender, pero me dio las flores más bonitas, unas de color naranja que parecían fuego. De regreso a casa, mientras subía al coche, me temblaban las manos. No de coraje, sino de decepción. Porque uno puede perdonar que le mientan una vez, pero cuando te mienten los tuyos, los que llevaste de la mano a la escuela, los que curaste cuando tenían fiebre, eso arde más que cualquier fiebre. Me estacioné frente a mi casa, miré el portón y me dije, Eduardo, si vas a ir, ve con la frente en alto. No vas a pelear, vas a mirar de frente. En la tarde, antes de salir, me peiné con cuidado, me puse mi cinturón de cuero, el que Esperanza me regaló en nuestro aniversario 35, y abrí la puerta del garaje. El sol ya bajaba y el aire olía a bugambilia, a ese olor dulce que se mezcla con la tristeza cuando algo no anda bien. Subí al coche, encendí la radio, pero la apagué enseguida. No quería ruido. Quería pensar. Quería recordar la última vez que Carmen me había abrazado sin prisa, hace meses, cuando me dijo que estaba agradecida por todo lo que había hecho. Y ahora, ¿qué había cambiado? El camino hasta su casa se me hizo largo, aunque fueran solo 15 minutos. El tráfico, los niños saliendo de la escuela, la gente comprando pan, todo seguía igual. El mundo sigue girando aunque a uno se le rompa el alma, eso lo aprendí ese día. Me estacioné en la esquina, 2 casas antes de la suya, y lo primero que vi fue un montón de autos estacionados, luces encendidas, música que se escuchaba hasta la banqueta. No cualquier música, no. Era mariachi. Y el mariachi no se pone para una cena cancelada. Me quedé un minuto ahí, con las manos en el volante, sintiendo el calor del motor y el frío del corazón. Vi pasar a un primo de Carmen con un regalo envuelto en papel dorado. Y detrás de él, a la cuñada de Roberto, toda maquillada, riéndose. Todos entraban saludando, felices. Nadie me vio.
Y entonces entendí. No solo me habían mentido. Me habían borrado. Me habían hecho invisible. Saqué las flores del asiento y las puse sobre mis piernas. Me quedé viéndolas. Tan vivas, tan encendidas, tan diferentes a lo que yo sentía dentro. Y en ese momento me vinieron recuerdos como relámpagos. Las tardes en que Esperanza y yo hacíamos mole para las fiestas familiares, Carmen chiquita metiendo el dedo en la cazuela para probar la salsa, su sonrisa manchada de chocolate. Ella era la alegría de la casa, la que corría descalza por el patio gritando «Mamá, papá, vengan a ver». Y ahora esa misma hija tenía una fiesta y me había cerrado la puerta. Me bajé del coche con la dignidad que todavía me quedaba. Caminé hasta la entrada con las flores en la mano y la bolsa con el mole en la otra. Un joven que no conocía me vio y dijo «Buenas noches, señor, ¿viene para la fiesta?». Yo solo asentí con la cabeza. Cuando llegué a la puerta, la música se bajó un poco y vi la sombra de Carmen venir hacia mí. Ella abrió y se quedó helada. Su cara cambió en un segundo, como cuando un niño rompe algo y no sabe cómo explicar. «Papá», dijo bajito, «no esperaba que vinieras». Yo la miré sin enojo, con esa calma que da el dolor cuando ya no tiene fuerza para gritar. «¿Cómo que no me esperabas, hija? Si esta casa la construimos juntos». Atrás se asomó Roberto, con la copa en la mano, sonriendo incómodo. Los demás comenzaron a murmurar. Nadie se acercó. Nadie saludó. Solo se escuchaba el mariachi cambiando de tono. Y yo, parado ahí, con las flores temblando en la mano, pensé, qué raro. Para el dinero de mi tarjeta sí me invitaron, pero para sentarme en su mesa no. Le entregué las flores a Carmen y le dije, ponlas en la mesa, hija. Aunque no me esperabas, al menos las flores llegaron. Y me di la vuelta. Sentí la mirada de todos en la espalda mientras caminaba de regreso al coche. Y mientras arrancaba, le prometí a Esperanza, allá en el cielo, no te preocupes, vieja. Este viejo ya aprendió la lección. Ya no se trata de quererlos, se trata de respetarse. Porque el respeto, mis amigos, no se mendiga. Se pone. Y ese día, aunque me dolía, supe que iba a empezar a ponerlo. Cuando abrí la puerta de mi coche esa noche, sentí que el aire me pesaba más que nunca. Había algo en el pecho que no me dejaba respirar bien, como si me hubieran metido piedras adentro. Las flores seguían en el asiento del copiloto, ya sin color, marchitas de vergüenza, igual que yo. No encendí el motor de inmediato. Me quedé mirando la casa de Carmen por el retrovisor. Las luces, la música, la risa. Todo seguía igual. Nadie había notado que su padre se había ido. Nadie había salido a detenerme. Nadie. Y eso fue lo que más dolió. No la mentira, no la humillación, sino la indiferencia. Esa manera tan tranquila de borrarte, como si nunca hubieras existido. Encendí el motor y manejé despacio, sin dirección fija. Pasé por calles que conocía desde joven, por el taller donde arreglé mi primer coche, por la plaza donde bailé con Esperanza bajo la lluvia, por la panadería donde cada domingo comprábamos conchas para el desayuno. Todo me hablaba de un tiempo que ya no existía. De un hombre que había dado todo sin medir, sin esperar nada, creyendo que el amor era suficiente. Y ahí, entre el ruido del motor y el silencio de mi alma, entendí que había vivido engañado. El amor no basta cuando los otros se acostumbran a recibir sin dar. Cuando llegué a mi casa, el reloj marcaba casi las 11. Cerré el portón y me senté en el patio, bajo la luz amarilla del foco viejo. La noche estaba callada, y los grillos cantaban como si nada hubiera pasado. Me serví un poco de tequila, ese que guardo para las fechas tristes, y brindé solo. Por vos, vieja, murmuré mirando al cielo. Tenías razón otra vez. Ella me lo había dicho 1000 veces. Eduardo, no sigas pagando por todo, no sigas resolviéndoles la vida. El día que no tengas nada que darles, ni te van a mirar. Y esa noche esa frase me dio vuelta en la cabeza una y otra vez. Tomé otro trago, fuerte, de esos que te queman la garganta pero te limpian el alma. Y ahí mismo, sin pensarlo demasiado, hice la primera llamada. A la tarjeta de crédito. Marqué el número, hablé con la operadora y cancelé el acceso de Carmen y de su marido. Porque claro, ellos tenían extensiones. Les había dado todo, cuentas, seguros, coche, préstamos.
siempre con la excusa de son jóvenes, necesitan empezar. Pero nunca me di cuenta que mientras ellos empezaban, yo me iba quedando sin nada. Cuando terminé la llamada, me reí. No con alegría, sino con ese tipo de risa que te sale cuando algo dentro de ti se rompe, pero al mismo tiempo se acomoda. Después llamé a don Felipe, el carnicero, para decirle que cancelara los pedidos que había dejado a nombre de Roberto. Ya no les fíe nada más, le dije. El viejo ya no paga. Me agradeció por avisarle y me dijo bajito: «Qué pena, don Eduardo, usted vale mucho más que esa gente». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía. Me quedé un rato sentado mirando las manos, esas manos que levantaron casas, que sostuvieron a mis hijos cuando daban sus primeros pasos, que enterraron a mi esposa y siguieron adelante. Me di cuenta de que esas mismas manos ahora temblaban, pero no de miedo. Temblaban de decisión. Porque una cosa es llorar de dolor, y otra muy distinta es llorar de dignidad. Y esa noche mis lágrimas sabían a eso, a dignidad. Antes de irme a dormir, saqué una caja del armario. Dentro estaban los papeles del terreno, los seguros, los recibos, y un sobreviejo con el número de mi abogado, don Fernando. Lo miré un rato y lo dejé sobre la mesa. Sabía que al día siguiente iba a hacer algo que ni mis hijos imaginarían. Algo que cambiaría todo. No por venganza, sino por justicia. Porque uno puede perdonar muchas cosas, pero no puede seguir alimentando la ingratitud. Amaneció y no había dormido nada, pero me sentía liviano. Me hice un café fuerte, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire fresco. En el patio, las flores que me había traído de regreso todavía estaban en el asiento del coche. Las agarré y las tiré al bote de basura sin pena. No se tira el amor, dicen. Pero eso no era amor, era lástima. Y yo ya no quería vivir de lástima. A eso de las 9, llamé a don Fernando. «Licenciado, necesito verlo hoy mismo», le dije. «Es importante». Él me respondió con esa voz seria de siempre: «Claro, don Eduardo. Lo espero a las 11». Colgué y me quedé mirando el teléfono un momento. Pensé en Carmen, en el día en que nació, en cómo lloró cuando le compré su primer vestido, en cómo me abrazaba después de los regaños de su madre. Y me dolió otra vez, pero distinto. No era la herida abierta de la noche anterior, era una herida que empezaba a cicatrizar. Antes de salir, me puse la misma camisa azul que usé cuando llevé a Carmen al altar. Me miré al espejo y me vi viejo, sí, pero entero. Un hombre que ha perdido mucho, pero que todavía tiene su palabra. Cerré la puerta de la casa, miré el cielo y dije: «Vamos, vieja, acompáñame. Hoy no voy a llorar. Hoy voy a arreglar lo que tú querías que arreglara hace años». Manejé despacio hacia el despacho del abogado. Las calles parecían más tranquilas, los árboles más verdes, como si el mundo me diera una segunda oportunidad. No sé si era Dios, o esperanza, o mi propio orgullo, pero algo me decía que por fin iba en el camino correcto. Que esta vez no iba a buscar perdón, sino respeto. Y así, con las manos firmes en el volante y el corazón encendido, supe que ese día no solo iba a cambiar mis papeles, sino mi destino. Porque cuando un viejo se cansa de ser invisible, créame, ya nada lo detiene. Llegué al despacho de don Fernando justo a las 11, como habíamos quedado. Es un edificio viejo, con esos pisos que crujen y huelen a madera encerada. El licenciado me recibió con la misma sonrisa amable de siempre, esa que usa cuando sabe que lo que le vas a decir no es un simple trámite, sino una decisión de vida. Me ofreció asiento y café, y yo acepté, aunque ya venía cargado de mi propio coraje. «¿Qué pasa, don Eduardo?», me preguntó, acomodándose los lentes. Y ahí, sin rodeos, le solté todo. «Licenciado, quiero cambiar mi testamento». Me miró serio, apoyó los codos sobre el escritorio y dijo despacio: «¿Está seguro?». Y yo le respondí: «Más que nunca». Le conté lo de la fiesta, la llamada de Carmen, la mentira, todo. No omití ni un detalle. Él me escuchaba sin interrumpir, solo movía la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, me dijo: «Entiendo su dolor, don Eduardo, pero piense con calma. Esto no se hace con el corazón herido». Yo le sonreí, cansado, y le contesté: «No es dolor, licenciado. Es claridad. Anoche dejé de ser un padre ciego y volví a ser un hombre».
Se quedó callado unos segundos, y luego me pidió los nombres de los herederos. Yo los dije uno por uno, pero cuando llegué al de Carmen hice una pausa. A ella no, licenciado. Quiero quitarla del testamento. Él levantó la vista sorprendido. ¿Totalmente? Totalmente. Le expliqué que su parte quiero donarla a un asilo de ancianos, uno donde no falte comida, ni abrigo, ni una mano que les escuche. Porque allá, licenciado, hay muchos viejos que valen más que sus propios hijos, pero nadie los ve. Ellos al menos merecen una oportunidad. Mientras firmaba los papeles, sentí una mezcla rara. No alegría, pero sí paz. Como si le devolviera al mundo una parte de justicia que me debía desde hace años. Cuando salí del despacho, el sol me pegó de lleno en la cara. Era mediodía, y el calor se sentía como una señal. Caminé hasta el coche sin prisa, con esa sensación de que acababa de hacer algo irreversible, pero necesario. En el camino de regreso, decidí pasar por el asilo que está al final de la colonia, el San Rafael. No lo conocía, pero lo había visto muchas veces desde la carretera. Al entrar, me recibió una monjita menuda, de sonrisa tranquila. Me preguntó a quién venía a visitar. Le dije, a nadie. Vengo a ver cómo viven los que ya no tienen a nadie. Me mostró el lugar, un patio con árboles de mango, sillas de ruedas, gente platicando, otros dormidos al sol. Había un olor a sopa recién hecha, a jabón barato y a flores secas. Pero lo más fuerte no era el olor, era la paz. Nadie se quejaba, nadie gritaba. Algunos ancianos me saludaron como si me conocieran. Me senté junto a uno que tejía una bufanda con las manos temblorosas. ¿Y usted qué hace aquí, don?, le pregunté. Me sonrió sin dientes y me dijo, esperando la visita que nunca llega. Esa frase me atravesó como una lanza. Me quedé ahí un buen rato, hablando con ellos, escuchando historias que parecían eco de la mía. Hijos que no llaman, nietos que no aparecen, promesas que se olvidaron. Y ahí confirmé lo que ya sabía, hay familias que matan sin levantar la voz. Matan a sus viejos con olvido. Cuando me despedí, la monjita me tomó del brazo y me dijo, Dios le pague su visita, señor. No muchos vienen solo por mirar. Y yo le respondí, no vine a mirar, hermana. Vine a recordar lo que significa ser humano. Al llegar a casa, me senté en el patio otra vez, con un papel nuevo en la mano, la confirmación de la modificación del testamento. Lo miré y me dio una sensación rara, como si firmar eso hubiera cerrado una herida antigua. Pero en el fondo sabía que apenas empezaba otra batalla. Porque los hijos, cuando sienten que se les acaba el beneficio, se vuelven enemigos. Y no me equivoqué. Esa misma noche, el teléfono empezó a sonar. Primero fue un mensaje de Carmen, papá, ¿qué hiciste con la tarjeta? No puedo pagar a los proveedores. Luego uno de Roberto, más directo, viejo, no te pases. Esto nos va a traer problemas. Y al final, una llamada perdida de un número desconocido. No contesté nada. Me serví otro tequila, puse la radio y me reí solo. No de felicidad, sino de liberación. Porque por primera vez en años, no debía nada a nadie. Pasaron los días y el silencio de Carmen se volvió ruido. Me enteré por mi hijo mayor, Miguel, que la fiesta había salido cara, que los proveedores estaban reclamando, que el banco había bloqueado las cuentas. Papá, ¿qué hiciste?, me preguntó Miguel, medio preocupado. Le contesté, nada que no debía haber hecho hace 20 años. Esa noche dormí bien. No soñé con Carmen ni con Roberto, sino con Esperanza. La vi joven, como cuando la conocí, sonriéndome desde el otro lado de la mesa. Me dijo sin palabras, ya era hora. Y al despertar, supe que tenía razón. Porque esa calma que sentí no era rencor, era justicia. Justicia para mi trabajo, para mi entrega, para mi amor de padre que ellos confundieron con obligación. Y cuando un padre empieza a reclamar respeto en vez de cariño, las cosas cambian. A veces se pierde familia, pero se recupera el alma. Y yo, que creí haberlo perdido todo, esa mañana sentí que me estaba reencontrando. Porque la dignidad, aunque llegue tarde, todavía cura. Pasó una semana entera desde que firmé los papeles con don Fernando, y cada día era más claro que la calma que sentí después solo fue el silencio antes de la tormenta. El jueves,
Mientras regaba las plantas del patio, vi que se estacionó un coche frente a mi casa. Era el de Roberto. El tipo bajó de golpe, con esa cara de quien viene a cobrar cuentas. Traía una camisa blanca arremangada y el celular en la mano, como si ya estuviera grabando una pelea que pensaba ganar. «Don Eduardo», gritó desde la reja. «Tenemos que hablar». Yo ni me inmuté. Terminé de regar mis bugambilias, apagué la manguera, y solo entonces caminé hacia él. «¿Qué pasa, muchacho?», le dije con voz tranquila, aunque por dentro me ardía el orgullo. Roberto se metió sin pedir permiso, cruzó el portón como si fuera su casa. «Esto no se va a quedar así», empezó. «Por tu culpa me quedé con deudas, los proveedores me están amenazando. Carmen no duerme, está destrozada. ¿Qué clase de padre hace eso?». Lo miré despacio, con esa mirada que uno guarda para los hombres que confunden respeto con manipulación. «La clase de padre que se cansó de mantener hijos adultos», le respondí. Él levantó la voz. «No tenías derecho a quitarle el apoyo, somos familia». Me reí bajito. «No, Roberto, familia no es quien te usa. Familia es quien te respeta». Se puso rojo de coraje, caminaba de un lado a otro en el patio como un gallo enjaulado. «¿Sabes lo que hiciste? Ahora van a embargarme. Todo lo que hicimos juntos, todo se va a perder». Lo interrumpí con calma. «No hicimos nada juntos. Todo lo que tú hiciste, lo hiciste con mi dinero. Y eso se acabó». Quiso seguir gritándome, pero lo detuve con la mano. «¿Quieres que te diga una verdad que nunca tuviste el valor de admitir? Tú no me soportas. Solo soportas mi cartera». Se quedó callado. Lo había dejado sin palabras. Y entonces lancé el golpe final, no con el puño, sino con la lengua. «Si tanto te duele, véndeme la casa que yo les ayudé a pagar. Así saldas tus deudas y te libras de mí». Ahí cambió el aire. Me miró con odio. «¿Nos quieres dejar en la calle?», preguntó. «No. Quiero que trabajes, como todos los hombres de bien», le dije. Y me di la vuelta. Caminé hacia la puerta y le abrí. «Puedes irte ya, Roberto. Y dile a mi hija que si quiere hablar, venga sola». Salió sin despedirse, pateando una piedra. Pero cuando el portón se cerró, sentí una mezcla rara de tristeza y alivio. Había sido la primera vez que lo enfrentaba como igual, sin miedo de perder a mi hija. Porque la verdad, a veces, uno tiene que perder algo para recuperar la dignidad. Esa misma tarde, Carmen vino. Tocó despacito, como si le diera vergüenza. Le abrí, y cuando la vi, supe que ya había llorado. Los ojos hinchados, la voz temblorosa. «Papá, vine a hablar». La hice pasar y nos sentamos en la mesa. Ella hablaba despacio, tratando de convencerme de que todo fue un malentendido, que no quería que las cosas se pusieran así. Pero yo no soy tonto. «Hija, ¿me estás hablando porque me quieres o porque necesitas dinero?». Me miró sin poder sostenerme la mirada. «No, papá, te lo juro, estoy arrepentida». Le ofrecí café, pero no aceptó. Se quedó con las manos entrelazadas, mirando el piso. «Papá, no quise lastimarte». Ahí la interrumpí, no con enojo, sino con ese tono que uno usa cuando el amor ya aprendió a poner límites. «Mira, Carmen, uno puede perdonar una ofensa, pero no puede seguir viviendo como si no hubiera pasado. Yo te perdono, hija. Pero de ahora en adelante, cada quien con lo suyo. No más tarjetas, no más préstamos, no más cuentos». Ella empezó a llorar otra vez. «Papá, nos van a quitar la casa», la miré directo a los ojos. «Y a mí me quitaron el respeto hace años. Así que estamos parejos». Se levantó llorando, me abrazó y me dijo: «Solo te pido tiempo». Y yo le respondí: «Tienes una semana, Carmen. Una». Después de eso, ya no hay vuelta atrás. Cuando salió de la casa, el silencio que quedó fue pesado, pero justo. En la vida llega un momento en que el silencio es la mejor respuesta a quien se acostumbró a tu sí. Los días siguientes fueron raros. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con admiración. Doña Mercedes, la del puesto de flores, me dijo: «Ay, don Eduardo, se nota que usted fue buen padre, pero también hay que saber decir basta». Y esa frase se me quedó grabada. Porque sí,
A veces amar también significa detenerse. El domingo, mientras desayunaba en el patio, vi pasar a Carmen caminando con una maleta. Iba sola. Se detuvo frente a la reja y me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Abrió la puerta, dejó la maleta a un lado y me entregó un sobre. Es la escritura de la casa, papá. Haz con ella lo que quieras. Me quedé helado. ¿Y Roberto?, pregunté. Se fue. Me dijo que no aguanta vivir sin dinero. Lo corrió el banco. Me quedé en silencio un rato, viendo cómo se iba por la calle. No corrí detrás de ella. No porque no la quisiera, sino porque entendí que por fin estaba aprendiendo lo que la vida le había negado, el valor del esfuerzo. Esa noche no dormí triste. Dormí en paz. Porque a veces el amor más grande que un padre puede dar no es rescatar, sino dejar que los hijos enfrenten sus propias tormentas. Y mientras me quedaba dormido, pensé en Esperanza. Sentí que su voz me decía bajito, casi como un suspiro: ya está, viejo. Ahora sí hiciste lo correcto. Y por primera vez en muchos años, me sentí orgulloso de mí. Porque la justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega en silencio, con el peso exacto de una puerta que se cierra para siempre, pero con la esperanza de que del otro lado alguien, por fin, aprenda. Pasó un mes desde que Carmen dejó la casa y, aunque me dolía no verla, también me sentía más tranquilo que en mucho tiempo. Pero la historia no terminó ahí, no señor. Porque el silencio de los ingratos nunca es definitivo, siempre regresa disfrazado de disculpa o de amenaza. Y esta vez vino en forma de sorpresa. Una mañana, mientras tomaba mi café en el patio, llegó mi hermana Guadalupe, la más franca de todos, la que nunca tiene pelos en la lengua. Entró sin avisar, como siempre, con una bolsa llena de pan dulce. Te traje conchas, hermano, y también chismes, dijo riéndose. Yo ya sabía que cuando ella decía chismes, venía algo serio. Se sentó frente a mí, sirvió café y soltó la bomba. Vi a Carmen, Eduardo. Está mal. No tiene dónde vivir. Dice que tú la corriste. Yo respiré hondo antes de contestar. No la corrí, Lupe. Le di la oportunidad de elegir, y eligió mal. Le advertí que una semana es una semana. Ella me miró con esa mezcla de ternura y reproche que solo una hermana puede tener. Lo sé, hermano, y no te juzgo. Pero también piensa, los jóvenes a veces hacen tonterías porque no entienden lo que pesa la vida. Tú te volviste duro desde que murió Esperanza. Ya no eres el mismo. Me quedé callado, removiendo el café con la cuchara. No me gustó lo que dijo, pero tenía razón. Desde que mi esposa se fue, algo en mí se apagó. Me convertí en una piedra que fingía ser fuerte, cuando en realidad solo tenía miedo de volver a perder. ¿Sabes qué me dijo Carmen?, continuó Lupe. Que siente que ya no tiene padre. Que tú solo la miras como a una deuda vencida. Esas palabras me pegaron fuerte. No por la acusación, sino porque en el fondo un poco era cierto. Había dejado que el resentimiento tapara todo el cariño que alguna vez sentí. Pero también pensé, ¿y yo? ¿Quién me cuidó a mí cuando me quedé solo? ¿Quién se preocupó cuando me dolía la espalda o cuando me faltaba el aire en las noches frías? Nadie. Solo Esperanza, desde el cielo. Le serví más café a mi hermana y le dije: mira, Lupe, yo no soy un santo, pero tampoco soy un banco. No puedo seguir manteniendo a alguien que solo se acuerda de mí cuando necesita algo. Si Carmen de verdad quiere volver, no necesita pedirme dinero, necesita pedirme perdón. Ella asintió, me tomó la mano y me dijo despacito: a veces el perdón no se pide, se demuestra. Esa frase me quedó dando vueltas todo el día. Por la tarde, mientras barría el patio, vi que llegaban mensajes nuevos en el teléfono. Eran de números desconocidos, pero el tono era el mismo: amenazas. Devuelve lo que quitaste. Vas a arrepentirte, viejo miserable. Y entre ellos, uno que me heló la sangre: sé lo que hiciste con el testamento. No había duda, era Roberto. Ese tipo no se iba a rendir. Pero lo que no sabía era que yo también tenía aliados. Esa misma noche, mi hijo mayor, Miguel, vino a verme. Entró con paso firme, con esa seriedad que siempre tuvo. Papá, necesito hablar contigo. Me senté, y él puso su celular sobre la mesa.
Escucha esto, me dijo. Era una grabación de voz, Roberto, hablando con alguien, planeando cómo presionarme. Decía que iba a inventar que yo lo había agredido, que iba a demandarme por maltrato emocional y usar a Carmen como testigo. Me quedé helado, con la sangre hirviendo. ¿Dónde conseguiste esto?, le pregunté. Un amigo mío trabaja en la empresa donde él grabó esa llamada. No lo hizo a escondidas, lo presumía. Ahí me di cuenta de que las cosas se habían ido demasiado lejos. Ya no era solo una pelea familiar, era una traición con todas sus letras. Gracias, hijo, le dije. Ya sé qué tengo que hacer. Miguel me miró serio. Papá, no vayas a hacer una locura. Le respondí, no, hijo. Ya las locuras las hice cuando les di todo. Ahora solo voy a decir la verdad. Al día siguiente cité a Carmen en la casa, sin decirle el motivo. Llegó nerviosa, con el cabello suelto y la mirada cansada. Nos sentamos frente a frente, como dos extraños. Hija, tengo que preguntarte algo, pero quiero que me mires a los ojos cuando me respondas. ¿Sabías lo que Roberto planeaba? Ella se quedó muda. La boca le temblaba, pero los ojos lo decían todo. Finalmente bajó la cabeza. Sí, papá, pero no pensé que fuera a hacerlo. En ese momento no sentí rabia, sentí tristeza. ¿Por qué, Carmen, por qué llegaste tan bajo? Ella rompió a llorar. Tenía miedo, papá. Miedo de perderlo todo. Él me decía que si no te seguía el juego, me dejaría sin nada. La escuché en silencio, dejando que hablara hasta vaciarse. Cuando terminó, le dije, ya lo perdiste, hija. Pero no todo. Todavía puedes recuperar tu nombre, tu dignidad. Depende de ti. Ella me miró confundida. ¿Qué quieres decir? Le pasé el celular con la grabación. Vamos a enfrentarlo juntos. No por venganza, sino por justicia. Esa noche Carmen durmió en la habitación de huéspedes, como cuando era niña y tenía miedo a las tormentas. Yo no dormí, pero esta vez no por preocupación, sino porque sentí algo que no había sentido en años, esperanza. No en ella, sino en mí mismo. Al día siguiente iríamos con el abogado. Iba a poner todo en orden, limpiar mi nombre y mi conciencia. Y mientras el sol salía detrás del muro del patio, supe que el ciclo estaba cerrando. No sabía cómo iba a terminar todo con Roberto, pero ya no tenía miedo. Porque cuando un hombre vive con la verdad, aunque lo quieran hundir, siempre flota. Y yo, después de tanto, estaba listo para salir a la superficie. Esa mañana salimos temprano rumbo al despacho del licenciado don Fernando. Carmen iba callada en el asiento del copiloto, con la mirada perdida en la ventana. Llevaba la misma expresión que tenía de niña cuando sabía que había hecho una travesura, solo que ahora ya no era inocencia, era culpa. Yo manejaba despacio, sin radio, sin hablar. A veces el silencio es más fuerte que cualquier sermón. Cuando llegamos, el licenciado nos recibió con esa formalidad suya, la corbata perfectamente recta y la mirada que mezcla compasión con respeto. Nos ofreció asiento y nos dijo, así que me imagino que vienen por lo del asunto con el señor Roberto. Yo asentí. Sí, licenciado. Hoy quiero cerrar esta historia de una vez por todas. Carmen bajó la cabeza. El licenciado sacó una carpeta del cajón y comenzó a revisar papeles. Su testamento ya está modificado, don Eduardo. Pero antes de continuar, necesito saber si desea mantenerlo así o realizar ajustes. Me quedé mirando los documentos unos segundos, y luego miré a mi hija. La parte de Carmen puede quedarse suspendida por ahora, dije. Quiero ver primero si cumple con lo que le voy a pedir. Ella levantó la vista sorprendida. ¿Cumplir con qué, papá? Y ahí se lo solté sin rodeos, con la verdad. Quiero que te divorcies de ese hombre y empieces de nuevo. No con mi dinero, sino con tus manos. El silencio se hizo pesado en la oficina. Carmen empezó a llorar bajito, y el licenciado me miró, como pidiendo permiso para hablar. Don Eduardo, esto puede ser muy duro para ella. Lo sé, licenciado, le dije, pero también es la única manera de salvarla. Yo ya la rescaté muchas veces y solo logré hundirme con ella. Ella respiró hondo y, entre lágrimas, dijo, no sé si puedo hacerlo, papá.
No tengo dónde ir, ni en qué trabajar. Le respondí, por eso te estoy ofreciendo mi casa. No para que vivas de mí, sino para que empieces de nuevo. Pero hay una condición, el día que ese hombre vuelva a llamarte, te vas. Aquí no se protege a cobardes. Don Fernando intervino. Si me permite, puedo redactar un acuerdo para que quede claro que usted le presta la vivienda temporalmente, bajo su tutela. Eso protegerá a ambos. Asentí con la cabeza. Hágalo, licenciado. Esta vez quiero que todo quede por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, pero los papeles no. Mientras él escribía, Carmen se secaba las lágrimas. No dijo más, pero en su mirada había algo distinto, una mezcla de vergüenza y alivio. Tal vez por primera vez en su vida entendía que la compasión no siempre viene envuelta en abrazos, sino en límites. Cuando terminamos con los papeles, el licenciado nos pidió quedarnos un momento más. Tengo algo que mostrarles, dijo. Encendió su computadora y puso un correo que había recibido la noche anterior. Era de un abogado conocido. Roberto había intentado iniciar una demanda por maltrato psicológico, pero la había retirado al enterarse de que existía una grabación que lo comprometía. En otras palabras, se asustó, dijo el licenciado. Yo sonreí con esa calma que da la justicia cuando llega sin necesidad de gritar. Entonces, licenciado, creo que ya no hay nada más que discutir. Al salir del despacho, el aire de la calle me pareció más liviano. Carmen caminaba a mi lado en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no había distancia entre nosotros. No era un padre triunfante ni una hija vencida, éramos dos sobrevivientes tratando de reconstruirse. En el coche, ella me tomó la mano y dijo despacio, «Gracias, papá». Y yo le respondí, «No me des las gracias. Demuéstrame que valió la pena». Pasaron los días, y Carmen empezó a quedarse en casa. Al principio todo era incómodo, no hablábamos mucho, comíamos en silencio, y el recuerdo de las heridas flotaba en el aire. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Una mañana la vi en el patio limpiando las macetas de Esperanza. Tenía la misma paciencia que su madre, el mismo cuidado para no romper los tallos. Esa imagen me estrujó el corazón. «¿Te acuerdas de estas plantas?», le dije. «Sí, mamá me enseñó a podarlas sin lastimarlas», respondió con una sonrisa. Y ahí supe que todavía quedaba algo bueno en ella, algo que ni el dolor había podido destruir. Una semana después, recibí una llamada del abogado. Me dijo que Roberto había vendido el coche y el negocio para pagar sus deudas. Ya no tenía nada. Se acabó su suerte, comentó el licenciado. Y también su poder, respondí yo. Porque cuando un hombre pierde el control que tiene sobre los demás, se enfrenta con lo que realmente es, un vacío. Carmen lo supo por boca de Miguel, su hermano. Cuando me lo contó, no dijo una sola palabra. Solo suspiró y se quedó mirando el cielo. No le deseo mal, papá, pero tampoco volvería a ese infierno. Le puse una mano en el hombro y le dije, entonces ya aprendiste. A partir de ese día, todo cambió en la casa. Las tardes ya no eran silenciosas, se llenaban de música vieja, del olor a guisado, del sonido de las tazas de café. A veces Miguel venía con sus hijos, y por primera vez en años volví a escuchar risas infantiles entre esas paredes. Me di cuenta de que la vida, incluso después de la traición, puede renacer si uno se atreve a podar lo podrido. Y en una de esas tardes, mientras el sol caía detrás del muro y Carmen servía la cena, pensé en Esperanza. La sentí cerca, como si me dijera en voz baja, «Ahora sí, viejo, devolviste el equilibrio». Porque al final, el amor no consiste en dar todo, sino en enseñar a los tuyos a caminar con lo suyo. Esa fue mi victoria, silenciosa pero completa. Y mientras veía a mi hija sonreír de nuevo, supe que la justicia más grande no fue la que logré en el despacho del abogado, sino la que sembré en mi propia casa. Porque a veces, para salvar a los tuyos, primero hay que perderlos. Pasaron unas cuantas semanas y las cosas parecían por fin calmarse. Carmen se levantaba temprano, cocinaba, salía a buscar trabajo, y aunque al principio regresaba desanimada, poco a poco fue encontrando su ritmo. Yo la observaba desde lejos, sin meterme demasiado, porque entendí que a veces el amor más sabio es el que se queda callado y deja al otro caerse para que aprenda a levantarse solo. Pero justo cuando empezábamos a sentir que el pasado quedaba atrás, el pasado decidió regresar. Y lo hizo,
como siempre, sin tocar la puerta. Esa tarde sonó el teléfono fijo, el que casi nadie usa ya. Contesté con esa voz de viejo que ya se prepara para malas noticias. Era el licenciado Fernando. Don Eduardo, necesito verlo mañana. Es sobre un asunto legal que involucra a su exyerno. Me dio el tono suficiente para saber que no era cualquier cosa. Colgué sin decir mucho y me quedé mirando el patio, donde Carmen colgaba la ropa. Pensé en si debía contarle o no, pero preferí esperar. No quería que volviera a temblarle la voz como antes. Al día siguiente fui al despacho. El licenciado me esperaba con cara seria. Don Eduardo, lamento decirle que el señor Roberto ha desaparecido. Vendió todo lo que le quedaba, incluso los muebles de la casa que compartía con su hija. Y, según parece, dejó algunas deudas nuevas, a nombre de Carmen. Me quedé frío. ¿Cómo que a nombre de Carmen? Si ella no firmó nada. Él asintió. Falsificó su firma. Estamos hablando de fraude. Pero no se preocupe, ya presenté una denuncia para protegerla. En ese momento sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por el descaro de ese hombre, alivio porque por fin todo saldría a la luz. Al volver a casa, Carmen estaba en la cocina. Tenía harina en las manos y la radio puesta con música de los 80, como cuando era niña. La miré unos segundos antes de hablar. Hija, siéntate. Tenemos que conversar. Me obedeció enseguida, sin imaginar lo que venía. Le conté lo del fraude y lo del abogado. Su rostro cambió en segundos. No puede ser, papá. No puede ser tan miserable. Yo solo asentí. Sí puede, hija. Hay gente que cuando se hunde, trata de llevarse a todos con ella. Ella se quedó callada un buen rato, hasta que dijo con voz firme, entonces no voy a esconderme. Voy a denunciarlo yo también. No voy a ser más la víctima de nadie. En ese momento sentí que me temblaban los ojos, pero no de tristeza. Era orgullo. Porque esa era la Carmen que su madre y yo habíamos criado, valiente, aunque la vida le hubiera roto el alma. La abracé y le dije al oído, ahora sí, hija. Ahora sí eres mi sangre. Los días siguientes fueron duros. Vinieron agentes a tomar declaraciones, revisar papeles, confirmar firmas. El nombre de Roberto empezó a aparecer en todas partes, en periódicos, en los grupos del barrio, hasta en las noticias locales. Todo el mundo se enteró de sus trampas, de sus engaños, de las estafas que había hecho a otras personas. Carmen lo veía en silencio, a veces con rabia, a veces con pena. Papá, ¿crees que alguna vez cambie? Me quedé pensándolo. El que no aprende del dolor, hija, repite su infierno. Y ese hombre ya no tiene espacio para aprender. Un domingo por la tarde, mientras almorzábamos en el patio, llegó Miguel con una carpeta en la mano. Papá, Carmen, tienen que ver esto. Adentro estaban los últimos papeles del proceso legal. Roberto había sido detenido en otra ciudad, intentando cruzar la frontera con documentos falsos. Lo tenían en custodia. Carmen se quedó en silencio largo rato, sin poder tragar el bocado. Yo la miré y le dije despacio, ya está, hija. Ya no te puede hacer más daño. Pero ella, con la voz quebrada, respondió, no, papá, el daño ya me lo hizo, pero al menos ahora puedo sanar. Esa noche salimos a caminar. Era la primera vez en meses que la veía tranquila, con los hombros sueltos, respirando hondo. Papá, ¿sabes algo?, me dijo. Creo que tuve que perderlo todo para entender lo que valgo. Y tú tuviste que perderme para volver a tenerme. Me quedé callado, porque esas palabras me desarmaron. Tenía razón. A veces la vida no te enseña con regalos, sino con golpes, con pérdidas, con silencios. En los días siguientes, todo fue volviendo a su cauce. Carmen consiguió trabajo en una panadería del barrio. Volvía con olor a harina y café, sonriendo cansada pero satisfecha. Miguel venía más seguido con sus hijos, y la casa volvió a llenarse de ruido, de vida. Yo me sentaba en el patio al atardecer, con mi café y un cigarro, mirando el cielo ponerse naranja, y pensaba, mira, vieja, lo logramos. No sé si fue por mí o por tu bendición, pero nuestra hija volvió a ser persona. Y justo cuando creí que ya todo había terminado,
recibí una llamada del asilo San Rafael. Era la hermana Lucía, la monjita que siempre me saludaba con cariño. Don Eduardo, queríamos agradecerle su donación. Con ese dinero pudimos arreglar el techo y comprar medicinas. Queríamos invitarlo a ver cómo quedó. Fui al día siguiente, y cuando llegué, me recibió una fila de ancianos sonrientes, algunos en sillas de ruedas, otros caminando despacito. En la pared, justo a la entrada, habían puesto una placa de madera con una inscripción, en memoria de Esperanza Hernández, porque los buenos actos no mueren. Me quedé mirándola largo rato. Sentí que se me humedecían los ojos. Gracias, hermana, le dije. Esto vale más que cualquier herencia. Y en ese momento entendí algo que me acompañará hasta el final. Todo lo que das con amor vuelve multiplicado. No por los que se fueron, sino por los que aún te miran con respeto. Porque la verdadera justicia no la hacen los tribunales ni los abogados, sino la conciencia tranquila. Y esa, por fin, la tenía en paz. El día que fuimos al tribunal con el licenciado Fernando, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. No ese orgullo terco que cierra puertas, sino el que te recuerda que hiciste lo correcto, aunque doliera. Carmen iba a mi lado, vestida con ropa sencilla, pero con la cabeza en alto. Miguel también fue, para acompañarnos, porque sabía que ese día se cerraba un ciclo. En la sala había un olor a papel viejo y a aire acondicionado mezclado con nervios. Roberto no estaba presente, solo su abogado, un tipo joven que hablaba más rápido de lo que pensaba. El juez leía los cargos: fraude, falsificación de documentos, uso indebido de identidad. Y cada palabra era como una piedra que caía al fondo de un pozo. Mientras el juez hablaba, yo miraba a mi hija. Sus manos temblaban, pero no las escondía. Las tenía sobre la mesa, visibles, como quien ya no tiene miedo de mostrar sus cicatrices. Cuando llegó el turno de Carmen para declarar, se levantó, respiró profundo y habló con una voz firme que ni yo le conocía. Contó todo, cómo Roberto la manipuló, cómo firmó cosas que no entendía, cómo permitió cosas que la avergonzaban, y cómo se dio cuenta, demasiado tarde, de que ese hombre no la quería, solo la usaba. Yo escuchaba en silencio, con un nudo en la garganta, sintiendo que esa era la verdadera justicia, no la de los papeles, sino la del alma que se atreve a decir ya basta. El abogado de Roberto intentó defenderlo, dijo que su cliente estaba enfermo, que era un hombre confundido por la presión financiera. Pero el juez lo interrumpió con voz seca: no, joven, aquí no se juzga la pobreza, se juzga la deshonestidad. En ese instante supe que la justicia también puede tener voz humana. El juez dictó que Roberto debía pagar los daños y quedaría con antecedentes penales. No era mucho, pero era suficiente. Carmen lloró en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Y cuando el juez cerró el expediente, el licenciado Fernando me miró y me dijo bajito: se acabó, don Eduardo. Ya puede irse en paz. Salimos del tribunal y el sol nos cegó un poco. Afuera, la vida seguía igual: vendedores ambulantes, coches pitando, palomas revoloteando en la plaza. Pero para nosotros, todo había cambiado. Caminamos despacio hacia el coche. Carmen iba callada. Miguel, que siempre fue más reservado, rompió el silencio. Papá, hoy hiciste lo que pocos hacen. No dejaste que te pisaran, pero tampoco te llenaste de odio. Le respondí con una sonrisa cansada: hijo, el odio es un veneno que uno bebe esperando que el otro se muera. Él se rió bajito y dijo: eso te lo habría aplaudido mamá. Y ahí se me hizo un nudo en la garganta, porque sí, Esperanza habría estado orgullosa. Esa tarde nos reunimos los tres en el comedor. Carmen preparó un guiso con arroz, sencillo, pero sabroso. Miguel trajo pan recién horneado. No era una celebración con risas, sino con silencios que sabían a gratitud. Cuando terminamos de comer, Carmen me dijo: papá, quiero hablar con el licenciado para ayudarte con los papeles del asilo. Quiero donar parte de mi trabajo para ellos. Siento que tengo que devolver algo. No supe qué decir. Solo le toqué la mano y le dije: eso ya lo estás devolviendo, hija. Estás recuperando tu nombre, y eso vale más que el dinero. Con el paso de los días, la noticia del caso se corrió por el barrio. Algunos me miraban con respeto, otros con curiosidad, y unos cuantos con ese tipo de compasión que uno no necesita. Pero a mí ya no me importaba.
Caminaba con paso firme al mercado, saludaba a los vecinos, y por primera vez en años no sentía la carga del que dirán. La gente puede hablar lo que quiera, pero cuando la conciencia está limpia, las palabras ajenas ya no pesan. Una mañana, el licenciado me llamó otra vez. Don Eduardo, ya está listo el documento final del testamento, con las modificaciones que pidió. Incluye la parte que se destinará al asilo y la cláusula de reserva para su hija. Fui a firmarlo sin dudar. Carmen me acompañó, pero esta vez no como quien teme perder, sino como quien quiere aprender. Le expliqué cada párrafo, cada condición. Y cuando terminamos, me miró con una sonrisa triste pero sincera. Papá, ahora entiendo que tu amor no era dureza, era cuidado. Le respondí con una frase que me salió del alma, y ahora entiendo que tu rebeldía era miedo. Ya los dos aprendimos, hija. De regreso a casa, paramos en una cafetería pequeña. Nos sentamos frente a frente, con el sol entrando por la ventana. Carmen pidió chocolate caliente, como cuando era niña. Yo pedí café. Entre sorbos y silencios, me dijo, papá, quiero estudiar contabilidad. Quiero ayudar a la gente mayor a no caer en fraudes como tú. Me reí con orgullo. Mira nomás, la vida sí da vueltas. De ser la hija que no sabía manejar ni su tarjeta, ahora vas a ayudar a otros a cuidar su dinero. Ella también se rió. Y en esa risa, había algo que sanaba. Al caer la tarde regresamos a casa. Miguel ya nos esperaba con los nietos, y el patio olía a carne asada. Pusimos música de esperanza, la de los boleros que ella amaba. Todos cantamos, todos reímos. Y en medio de esa reunión, mirando a mi familia reunida, comprendí algo que nunca antes había entendido tan claro. No se trata de lo que uno deja en herencia, sino de lo que enseña en vida. Esa noche, mientras todos dormían, salí al patio y miré las estrellas. Vieja, murmuré, ya cumplí. La justicia se hizo, y la familia volvió a su cauce. Sentí una brisa suave, como si me respondiera. Y ahí, bajo ese cielo limpio, supe que lo que empezó con una traición había terminado con redención. Porque la verdadera victoria no fue en el tribunal, fue en el corazón que aprendió a perdonar sin olvidar. Y con eso, pude dormir en paz. Han pasado ya varios meses desde aquel juicio, y si me hubieran dicho entonces que algún día volvería a sentir paz, no lo habría creído. Pero la vida tiene esa costumbre de sorprenderte cuando decides dejar de pelear con ella. Ahora mis días son más tranquilos. Me levanto temprano, abro las ventanas, dejo que entre el sol y el olor del café recién hecho. Carmen ya no vive conmigo, consiguió un pequeño departamento cerca de su trabajo y va saliendo adelante. Miguel viene los fines de semana con sus hijos, y la casa vuelve a llenarse de risas, esas que hacen eco entre las paredes y me recuerdan que aún hay cosas buenas por las cuales vivir. A veces me quedo sentado en el patio, con el bastón apoyado en la silla y una taza de café en la mano, mirando las flores que Esperanza plantó hace tantos años. Han sobrevivido al tiempo, a las tormentas, a los descuidos. Y pienso que la vida es igual, se marchita cuando la abandonas, pero si la riegas con paciencia, vuelve a florecer. Cada pétalo que cae es un recordatorio de todo lo que perdí, pero también de todo lo que aprendí. Porque sí, aprendí que la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega como silencio, como una tarde tranquila sin culpas ni rencores. Hace poco, Carmen vino a visitarme con una sonrisa distinta. De esas que no se fingen. Me contó que en la panadería la ascendieron a encargada, que ya ahorra un poco cada mes, y que empezó a estudiar contabilidad en las noches. Papá, lo logré, me dijo, con lágrimas en los ojos. Y yo, que juré no volver a llorar, terminé limpiándome la cara con el dorso de la mano. No lo lograste, hija. Te lo ganaste, le respondí. Ella se rió, y por un instante, vi a la niña que corría por este mismo patio con las rodillas raspadas y el cabello suelto. La vida, pensé, da vueltas, pero también sabe cerrar sus círculos cuando uno deja de buscar revancha. Unos días después fui al asilo San Rafael. Llevé algunas medicinas, unas cobijas y una bolsa de pan dulce de la panadería de Carmen. Los viejitos ya me conocen. Me reciben con abrazos, con historias repetidas y con risas que valen más que cualquier herencia. La hermana Lucía me llevó a ver el nuevo mural que pintaron los voluntarios, un cielo lleno de golondrinas y en el centro una frase que decía:
El amor que se entrega nunca se pierde. Me quedé mirando esa frase un buen rato. Y entendí que esa era la síntesis de mi vida. Porque, aunque muchos me usaron, otros muchos me recordarán por lo que di sin esperar nada a cambio. Volviendo a casa, me detuve frente al cementerio. No lo planeé, simplemente mis pies me llevaron ahí. Caminé despacio entre las lápidas hasta llegar a la de Esperanza. Llevé flores frescas, como cada mes, pero esta vez no recé ni hablé mucho. Solo me quedé de pie, con el sombrero en la mano, mirando su nombre grabado en piedra. Vieja, le dije, al final, todo se acomodó. Nuestra hija aprendió, y yo también. Ya no hay rencor, solo gratitud. Sentí una brisa tibia y, no sé si fue mi imaginación, pero juraría que olía a jazmín, su flor favorita. De regreso, me crucé con un muchacho que ayudaba a su madre a cargar bolsas del mercado. Me saludó con respeto y me ofreció ayuda para subir una caja que traía. Acepté. Mientras caminábamos, me dijo, mi abuela habla mucho de usted, don Eduardo. Dice que es el hombre que no se rindió. Me reí. Tu abuela exagera, muchacho. Yo también me caí 1000 veces. Sí, pero se levantó, me respondió. Y esas palabras, dichas con tanta inocencia, me conmovieron más que cualquier elogio. Porque entendí que la fuerza no está en no caer, sino en no quedarse tirado. Esa noche, al sentarme a cenar solo, abrí el viejo álbum de fotos. Vi a Esperanza joven, con su sonrisa que iluminaba todo. Vi a Carmen de niña, con los dientes chuecos y el cabello lleno de barro. Vi a Miguel en su primer día de escuela, con la mochila más grande que él. Cada foto era una historia, una prueba de que mi vida, aunque imperfecta, había valido la pena. Y pensé que si tuviera que volver a empezar, lo haría igual, con los mismos errores, con las mismas caídas, porque sin ellas no habría aprendido a perdonar ni a soltar. En estos últimos meses me he dado cuenta de algo más. El perdón no es para los otros, es para uno mismo. Perdonar a Carmen no borró el pasado, pero me liberó del peso de cargarlo. Perdonar a Roberto no lo redimió, pero me devolvió la calma. Y perdonarme a mí mismo fue lo más difícil, pero también lo más necesario. Porque, al final, uno no envejece por los años, sino por las culpas que arrastra. Ahora, cada atardecer me siento en el mismo banco del patio con una taza de té y veo como el cielo se tiñe de naranja. A veces pienso en lo que vendrá después, en si habrá otro encuentro con Esperanza allá arriba, y me gusta imaginar que sí, que me estará esperando con la misma sonrisa de siempre y con un te lo dije en los labios. Porque ella siempre tenía razón, la vida pone a cada quien en su sitio, tarde o temprano. Y si algo aprendí de todo esto, es que la justicia divina no necesita jueces ni testigos. Llega cuando tu corazón deja de gritar y aprende a escuchar. Por eso, cuando cierro los ojos y el viento mueve las flores del patio, sé que, al fin, encontré la paz. No la de los santos, sino la de los hombres que cayeron, pelearon, perdonaron y siguieron adelante. Porque vivir, al final de todo, no es ganar o perder. Es tener la conciencia tranquila y poder decir, sin miedo y sin rencor, hice lo mejor que pude y eso fue suficiente.